estar presente en esta noche, después pueda verlo. Una aclaración adicional, la lista de asistencia se pasará faltando unos 10 minutos para el final de la reunión, que espero dure entre 45 minutos y una hora máximo. Darío Argüello, su tutor de competencias comunicativas, código 40003. A mí me correspondieron los grupos del 212 al 235. En alguno de esos grupos estarán ustedes, y de paso aprovecho para hacerles la recomendación de que en cualquier momento que requieran comunicarse con su tutor o enviar cualquier tipo de mensajes, se tenga presente a qué grupo pertenecen. A veces llegan correos y uno tiene que estar buscando la ubicación del grupo o el estudiante dentro de los muchos grupos que se tienen, y a veces se pierde tiempo sin necesidad. Cada vez que escriban un correo, que envíen algún material adicional o que tengan que comunicarse, especificando primeramente el grupo al que pertenecen. Su tutor, Darío Argüello, trabaja con la Universidad Abierta y a Distancia desde hace 4 años, exactamente 2016. Hemos venido casi todo el tiempo con este curso de competencias comunicativas, que ha sido un curso que ha tenido algunas modificaciones y que sigue teniendo a lo largo del tiempo, pero para este caso es el curso que ustedes conocen y al cual han tenido acceso desde la primera actividad, la tarea 1, aquel cuestionario que esperamos todos hayan desarrollado, todos hayan ya tenido la oportunidad de desarrollar. Si alguno por algún motivo no lo ha hecho, por favor nos lo comunica al correo interno del curso para hacer la correspondiente operación de conectarlos y de darles la posibilidad de apertura para que lo terminen o para que lo desarrollen. Vamos a tener hoy, afortunadamente también, el acompañamiento de la doctora Nélida Cárdenas. Ella es una persona muy cercana en mi ambiente de trabajo y además es directora de un curso paralelo de comunicación también, y para cualquier cosa que nos quede de pronto difícil de responder o de aclarar, ella estará por ahí acompañándonos y dándonos una manito. Para empezar ya otra aclaración antes de eso. En días anteriores hicimos la apertura de un Skype grupal, al cual, por razones que desconozco en este momento, no se ha ubicado prácticamente ningún estudiante. Ese Skype grupal pues se puso a la orden de ustedes desde el primer mensaje de la semana anterior. De todas maneras, mi Skype normal viene de ese mismo, que es mi Skype, se llama Corbaraque, CORBARAQUE. Especialmente el Skype se está utilizando para consulta permanente. Se dejan mensajes, se envían mensajes, pero ya específicamente para para el día de mi horario de atención a estudiantes, que es los días martes de 9 de la mañana a 11. Ese es mi horario de atención oficial a estudiantes. Yo soy profesor de hora cátedra, luego solo tengo, digamos, obligación de atención a estudiantes en esos términos de tiempo, martes de 9 a 11 de la mañana, lo cual no indica que cuando me llega cualquier mensaje en cualquier momento y yo estoy siempre cercano la mayor parte del tiempo a la pantalla de mi computador, pues estoy de una vez aclarando y respondiendo. Toda la información se la coloqué aquí para que lo diga ellos.
Perdón. Sigue ingresando gente. La guía de atención, la guía de desarrollo de la actividad 2, digamos que esta reunión se asume como la reunión correspondiente a la actividad o tarea 2. Y vamos entonces a entrar en operación específicamente en relación con esa guía. Sé de que la mayoría de estudiantes manejan los términos de la guía. No ha habido muchas consultas al respecto. Sin embargo, vamos a darle un repaso por si alguien tiene alguna dificultad, por si alguien tiene alguna duda. Entonces, siempre habrá de pronto cosas que aclarar. Para la actividad general de todo el curso, se asume que la guía es el documento fundamental para el desarrollo de cualquier tarea. El curso se divide en unidades y las unidades tienen tareas, a veces una, a veces tienen 2 tareas por unidad, pero normalmente cada tarea tiene su propia guía. La guía, como su nombre lo indica, es aquel elemento que nos permite estar al tanto de lo que hay que hacer, la que de mejor manera nos explica la actividad a desarrollar, fuera de otras comunicaciones que suelen adicionarse, como por ejemplo la entrada normal cuando se hace la apertura de los foros, se hace una presentación de la actividad, pero siempre se remite al estudiante a que consulte la guía. Comparte pantalla. Por favor, me confirman si están escuchando. Perfecto. El audio está perfecto. Está bien el audio. Ok. La guía de la tarea número 2. Bueno, las guías normalmente tienen un título. Ese título resume la actividad que se va a desarrollar, o la actividad a desarrollar. Esta guía 2 se llama tarea 2, autorretrato texto descriptivo. Al decir autorretrato texto descriptivo, pues es un poco una reiteración. Decir autorretrato, retrato de por sí ya es una descripción, autorretrato será la propia descripción, y decir texto descriptivo, pues es obvio que se trata de que el fundamento de la actividad es desarrollar una actividad alrededor de escritura de texto descriptivo. Cuando decimos texto, la palabra texto nos ubica especialmente en escritura, en la manifestación de un discurso escrito, pero también a veces el texto puede ser de otra condición. No vamos a adentrarnos en esas cosas mínimas, pero partamos entonces de que vamos a mirar. Dice, la actividad consiste en varios pasos. El primer paso es ir al entorno de aprendizaje. En el entorno de aprendizaje encontramos lo que corresponde a unidad 1, dice leer y aplicar los siguientes artículos en su orden, nos dan la lista de artículos. Se parte siempre de que la actividad que el estudiante desarrolla, además de lo que se indique por parte del tutor, está basado en lo que se da como material adicional. En las tareas siempre habrá materiales anexos y además habrá bibliografía. Aquí ingresa y le explica desde el entorno. Bueno, gracias por... ¿Están viendo el entorno, chicos? Le estoy compartiendo la pantalla. Sí, en el entorno de aprendizaje. Perfecto. Señor. Perfecto. En el entorno de aprendizaje vamos a encontrar entonces lo que es Aquí. Contenidos, los contenidos, sí, contenidos y referentes bibliográficos. Cada uno siempre tiene más un OVA, un objeto virtual de aprendizaje.
donde nos van a indicar lo que hay que leer, lo que hay que consultar, lo que hay que investigar, lo que hay que tener claro antes de emprender el trabajo propiamente de escritura o de desarrollo de la actividad, como en este caso, que es escribir un texto, que es presentar una fotografía, una autofotografía. Por experiencias anteriores se sabe que a veces los estudiantes suelen confundir autorretrato con selfie. Autorretrato es una cosa y selfie es otra. Son de la familia, pero digamos que la diferencia central consiste en que el autorretrato es un escrito en el cual usted hace una especie de autobiografía. Usted se presenta con sus características físicas, morales, emocionales, expectativas y demás, como lo indica la guía, y eso se da a través de un escrito del cual o para el cual se dan unos lineamientos de texto, de tamaño, de número de palabras, de número de párrafos, etcétera. Mientras que la selfie es más que un autorretrato, una selfie vendría a ser una autofoto, que es diferente, ¿no? Pasamos Paso a la dos. parte 2, paso 2. Paso dos, Bueno, les decía que al comienzo, más que todo, es acudir a la información que se provee para conocimiento del tema, para apropiación del tema y para adquirir elementos que nos permitan luego, ahí sí, emprender la escritura. El paso 2 dice escribir un texto descriptivo autorretrato que contenga primero un título sugestivo. Un título sugestivo ya lo pone a usted como en un plan de creatividad, de que usted hable sobre usted mismo partiendo de una expresión que le llame la atención al lector. Si bien el lector va a ser, para nuestro caso, solamente sus compañeros de grupo y su tutor, se trata de un ejercicio donde el título importa bastante porque se trata de tener elementos importantes, fundamentales, de creación en este caso y también de forma de imaginar un título para este caso específicamente. Luego él dice contenido o tema a desarrollar. Uno, que el tema sea original, no sea propio, sea personal. Es como muy obvio eso, ¿no? Que si vamos a hacer el autorretrato, seamos nosotros los que hablemos de nosotros. No voy a decirle a mi familiar, a mi hermano, a mi abuela, a mi mamá, que me escriba lo que yo soy, o que me diga qué soy yo o quién soy yo para decírselo a los demás. Donde se escriban aspectos como características físicas, las características físicas en términos de descripción se llama prosopografía, pero no importa esto ahorita, características morales, manera de ser, morales, valores, expectativas, conocimientos, características de carácter, valga la redundancia, o sea, cómo soy, qué clase de actitud tomo frente a la vida, qué visión de la vida tengo, de carácter y de pensamiento, qué ideales me fundamentan, qué es lo que manejo a nivel de mi manera de ser interna, además de expectativas a futuro en el ámbito académico. ¿Qué espera de la carrera? ¿Qué espera de usted mismo más adelante? ¿Qué visión tiene de su futuro profesional y laboral? Etcétera. Dice extensión y tratamiento. Aquí ya viene que la parte formal del ejercicio. La parte formal viene siendo entonces cómo se estructura. Nos dicen acá, a partir del uso de párrafos. A veces nos extendemos un poco, pero siempre tratemos al máximo de que se cumplan estos términos de forma para que no se nos descarrile tanto la información y podamos al mismo tiempo aprender a ir sintetizando. Todo el escrito se estructurará a partir del uso de párrafos. Párrafos inicial, un párrafo inicial, que viene siendo
que constituiría el párrafo de introducción al tema. Me llamo fulano de tal, vivo en tal parte, bueno, etc. Un párrafo de desarrollo, 3 párrafos de desarrollo donde ya hablen ustedes propiamente de ustedes. Me llamo al comienzo, dónde vivo, dónde soy, pero después de dónde soy, pero ya después en el desarrollo sí viene lo fundamental, el contenido central de esas características físicas, morales, de carácter de pensamiento, de que hablábamos antes. Y un párrafo de cierre que viene siendo el equivalente a una especie de conclusión del escrito. Ojo, porque más adelante vamos a hablar también de conclusiones que no son conclusiones del escrito, sino conclusiones del trabajo, de la actividad como tal. Entonces, en el último párrafo va a decir que, bueno, en definitiva, yo soy una persona tranquila, estudiosa, etcétera, etcétera, como resumiendo lo que ha dicho antes, en términos ya mucho más breves, pero más contundentes también. 5 párrafos, por esto el estudiante redactará 5 párrafos, o sea, en total tendrá 5 párrafos, su escrito autorretrato, cada uno con una extensión de 6 a 9 líneas o renglones, 6 o 9, de 6 a 9, o sea, no sería bueno un párrafo de 5 renglones ni de 5 y medio, mínimo 6, máximo 9. Y ahí está claro en la guía, no hay nada más que discutir. Dice, además, esta parte es novedosa en el curso, debe incluir 2 metáforas y 2 símiles en cualquier lugar del autorretrato. Las metáforas, los símiles y otra cantidad de términos que suelen llamarse figuras literarias nos sirven para ambientar mejor la escritura, para hacerla un poco poética. Estas se llaman también figuras literarias o figuras poéticas. Y en esa medida aquí, de las muchas que hay, que son más de 20 tal vez, solamente estamos recurriendo a 2. Una, la metáfora, y otra, el símil. Metáfora y símiles son como de la misma familia. En los textos que se dan como lecturas adicionales en los anexos, vienen las aclaraciones acerca de lo que es la metáfora y acerca de lo que es el símil. Brevemente, digamos que una metáfora es una manera de cambiarle el sentido a una cosa diciéndola de manera poética, casi comparando, pero diciendo que una cosa es una cosa cuando realmente es una cosa que la representa o que la significa. Es a ver un ejemplo. Aquí cuando decía, por ejemplo, el poeta Pablo Neruda, decía el color solar de tus cabellos. Cuando dice el color solar de tus cabellos, está diciendo, en palabras nuestras, que los cabellos de ella, se refería a una mujer, tenían el mismo color de los rayos del sol, o sea que eran cabellos rubios. Pero diciéndolo poéticamente, pues decir el color solar de tus cabellos es mucho menos común y más bonito que decir su pelo mono, por ejemplo, ¿cierto? Milet tiene una pregunta. Dale la palabra. Milet tiene una pregunta. Sí, señor. La pregunta es sobre el autorretrato. O sea, ¿se tiene que colocar la foto primero o después del párrafo? Después no digamos del párrafo, después del escrito. Ok. Propiamente después del escrito. Ese orden lo da la guía también. Ah, sí. Bueno, y referente a esto que estaba diciendo que el título sugestivo tiene que ser también referente a, pues, al tutor. ¿Referente a qué? O sea, lo que estaba diciendo antes. No, referente a usted. ¿Cómo Okay. quiere que empiecen a asumirla como persona?
Por ejemplo, me llaman no sé qué, o aquí tienen a fulana, una cosa que llame la atención de entrada, o sea, como que atraiga, como que enganche al lector. Bueno, ya yo comencé a realizarlo, ya llevo gran parte hecho del trabajo, pero pues yo lo coloqué en inglés. ¿Hay algún problema? No. No, no hay problemas siempre y cuando lo que diga en inglés tenga que ver con el contenido interno en español. No se preocupe. Ok, Bueno, gracias. bueno. Sobre eso, pues yo ya he visto que algunos han asumido su participación en el foro, por lo cual los felicito además y hago un paréntesis para decirles que la participación en el foro es fundamental. El foro es un recurso pedagógico, en este caso, que nos permite, como su propio significado lo indica, nos permite participar, nos permite intervenir, nos permite entendernos entre el grupo. Finalmente, el foro, que antes se llamaba foro colaborativo, ahora se llama más foro de discusión, pues es un encuentro. Uno se encuentra a través de sus participaciones, a través de sus aportes. Yo escribí esto y entonces se lo voy a compartir a mis compañeros para que me digan cómo les parece, para que de pronto me sugieran algo, para que de pronto me lo aprueben todo, para que de pronto se manifiesten en general, ¿no es cierto? Lo mismo el tutor. Sobre el escrito central, que es el autorretrato en sí, hago una aclaración para que en lo sucesivo no estemos claros. El tutor lee ese escrito. Bueno, yo en el caso particular mío, yo tengo una, entre otras actividades que ejerzo, yo tengo el oficio de corrector de estilo. Yo soy corrector de libros, de editoriales y de trabajos de grado y todas esas cosas. Soy un poco obsesivo a veces con que las cosas queden bien escritas. Entonces, en esa obsesión me inventé la idea que algunos ya les compartí en algunos foros, de colaborarles con la corrección de su autorretrato. Yo tomo el autorretrato, lo copio y luego en la respuesta que le doy al estudiante, le hago las sugerencias de cómo corregirlo entre los dos, les digo. ¿En qué consiste? Consiste en que yo pongo señales, que en este caso son unos paréntesis, y esos paréntesis, entre paréntesis, serán aquellas cosas que representen alguna inconsistencia en el escrito. Por ejemplo, escribió de diálogo en lugar de diálogo. Le faltó la tilde. Entonces yo esa A que llevaba la tilde se la coloco entre paréntesis y el estudiante quitará los paréntesis más adelante. Esa explicación se da en cada foro. Les decía, para terminar, lo del símil y la metáfora. El símil es de pronto más sencillo que la metáfora como tal, porque el símil simplemente quiere decir comparación, comparar algo con algo. Las expresiones más comunes que se utilizan para indicar símil es parecido a, tan, tal como tal, se parece a, semejante a, son expresiones de ese estilo. Entonces, decía alguien por ahí hace unos días en un autorretrato, decía, mis dientes son como teclas de no sé qué, de piano, algo así. Ese es un símil. Sobre ese tema también encuentran más elementos en los anexos y en la parte bibliográfica. En cuanto al párrafo inicial, al párrafo 2 de desarrollo, al párrafo 3, la misma guía nos los trae, pero ya dijimos cómo sería el contenido de cada uno de ellos. Por ejemplo, ese párrafo 3 de desarrollo, la idea principal y las complementarias de este párrafo buscarán narrar sus características morales de percepción y sus gustos. Bueno, con base en lo que dice acá la guía, de todas maneras, en la corrección en la que yo les colaboro, en la corrección textual de ese escrito, les daré algunas indicaciones ya personales de acuerdo a lo que estén escribiendo. En los anexos 1 y 2 encontrarán las herramientas de producción textual para redactar el autorretrato. Además, sobre eso hay material en anexos también. Luego dice, publicar el texto del autorretrato en el entorno de aprendizaje colaborativo.
o sea, el foro. Unidad 1, tarea 2, creación de texto descriptivo, autorretrato. Entonces se publica. Hago una aclaración porque suele suceder, y ya ha sucedido inclusive en este curso que acaba de empezar, y es que la gente a veces envía materiales completos o incompletos a través de archivos en Word o en PDF. No, el archivo Word o PDF solo se comparte ya al final, cuando tenemos el trabajo desarrollado para enviar a evaluación, pero a lo largo del foro compartimos los textos de manera abierta, directamente. Mi autorretrato es este, y que lo vea todo el mundo de una vez al abrir el foro, no que tenga que ir al archivo, abrirlo y no. Entonces, además vamos paso por paso. Les decía antes que la participación en el foro es fundamental. El foro es el centro de la tarea como tal, porque resulta que el foro es el encuentro permanente de los integrantes del curso. Es el espacio para compartir, el espacio para interactuar. De esa manera se les sugiere y se les exige que se participe en el foro en tiempo normal. La mayoría de los foros tienen una extensión de 3 hasta 4 semanas a veces. Quiere decir que tiene todo ese tiempo para que vaya haciendo sus entregas, sus participaciones, sus aportes, pueda recibir comentarios de sus compañeros, pueda recibir retroalimentación de su tutor, y todo vaya bien, porque suele suceder, y ustedes, a pesar de que son la mayoría nuevos, que la gente se deja todo para el final, y entonces aparecen en el foro cuando ya el foro se está cerrando. Se considera que el foro empieza a cerrarse 3 días antes de la fecha de cierre. Esos 3 días antes, eso es por una disposición de rectoría, inclusive hay una norma que dice que el foro se cierra 3 días antes, prácticamente los 3 últimos días son para redondear temas, son para pulir cosas, son para retroalimentar a todos aquellos que a lo largo de las semanas de vigencia han estado trabajando. Pero si alguien llega a un grupo, digamos 2 o 3 participan en tiempo normal, en tiempo oportuno, llamo yo, y llegan 2 que no han participado en nada y que a última hora pretenden acumular contenidos y acumular cosas a la carrera, pues no tiene sentido. No tiene sentido, porque entonces los que entraron antes a veces requieren, por ejemplo, en una tarea determinada, requieren que un compañero comente a otro compañero, pero si el otro compañero no apareció, entonces tuvo que esperarse por el detalle de que no apareció a tiempo, tiene que esperar y tiene que complicar su propio trabajo. En eso sí les pido mucha responsabilidad y mucho cumplimiento con el tiempo, manejo de su tiempo, manejo de su agenda, de tal forma que cuando lleguemos a los últimos días, los días de cierre, estemos todos con el material a mano, estemos todos ya con todo revisado, con todo comentado, con todo retroalimentado. Eso es lo que quiere decir. En ese sentido, mi colaboración con la corrección de los textos solamente se dará hasta máximo 3 días antes al cierre. El cuarto punto dice tomar y publicar en el foro de la tarea 2 una autofoto. Ya salimos del texto, ahora vamos con la autofoto. Esto es lo más sencillo del mundo. Es autofoto, o sea, selfie. Esa foto, especialmente que se ubique en un contexto propio de su espacio vital, o de su espacio laboral, o de su espacio cotidiano. Un espacio que tenga que ver con lo que usted hace y también con lo que usted ha dicho en su escrito autorretrato, que tenga relación. La autofoto estará acompañada de un pie de foto o descripción pequeña del registro que fue capturado, 3 o 4 líneas. Un pie de foto es eso que uno ve a veces en los libros, en los periódicos, en la web, que es una aclaración, una descripción breve de una imagen. Entonces se tomó la foto en el puente de Girardot y dice, me encuentro aquí
El río tiene mucho que ver conmigo, alguna cosa, pero muy breve, que no pase de 3 o 4 líneas, que casi mucho inclusive. Quinto, dar a conocer en la tabla 1 las 2 metáforas y los 2 símiles que incluyó en el texto de autorretrato. Eso son 2 tablas las que vienen en esta tarea. Viene clarito, metáfora, símil. Solamente nos piden un número determinado de metáforas, que son 2, y un número que son 2 de símiles y no más. Mínimo, se puede poner más, o se tuvo la necesidad de escribir más símiles y más metáforas y otras figuras literarias, pues se incluyen. Pero para el caso solamente símiles y metáforas, o sea, no se limiten a 2, sino que si dio mínimo 2, pero si dan más, mejor inclusive. La tabla 2 dice relacionar 5 adjetivos y 5 sustantivos utilizados en el autorretrato. Las palabras, término sustantivo y los términos adjetivo creo que son los más claros. Las palabras se clasifican en muchas modalidades, de las cuales sustantivo es una y adjetivo es otra. Las clasificaciones de las palabras son sustantivos, adjetivos, preposiciones, conjunciones, verbos, etcétera, etcétera. Aquí solamente si alguien no tiene claro el concepto de sustantivo y el concepto de adjetivo, verifique que esté en los contenidos adicionales o anexos o en la bibliografía, y si no, fácilmente lo consultan en la web y cualquiera prácticamente nos puede indicar qué es un sustantivo o nombre y qué es un adjetivo, que es la palabra que modifica o amplía el sentido o califica el sentido del sustantivo. Además, el ejemplo nos ayuda bastante para eso. Si necesita más filas, dice en la nota, puede incluir más sustantivos o más adjetivos. 7 dice redactar 3 conclusiones personales sobre el ejercicio. Aquí es donde les decía, no confundamos el párrafo de conclusión del autorretrato con las conclusiones del trabajo. El trabajo, esta parte ya es la parte final. Después de que hemos hecho el autorretrato, después de que hemos buscado símiles, metáforas, después de que nos han revisado, después de que hemos hecho lo anterior, entonces como conclusión del trabajo, hago 3 cositas, digo 3 cosas. 3 conclusiones personales. Una vez desarrollado el trabajo hasta este nivel, me permito considerar lo siguiente. 1, el autorretrato es un recurso. ¿Qué le pareció lo que es un autorretrato? ¿Qué le pareció lo de ubicar figuras literarias en el texto? ¿Qué le pareció lo de tomarse una foto, una autofoto? ¿Sí? ¿Qué sacó usted de esa experiencia de hacerlo? Pero nos ponen además que dentro de esas conclusiones hagamos un ejercicio gramatical adicional, y es que ubiquemos a lo largo de esas conclusiones lo que son oraciones simples, oraciones compuestas y oraciones enunciativas. Nos indican que las simples vayan subrayadas o resaltadas en color azul, las compuestas en color verde y las enunciativas en color amarillo. Aparentemente parece complejo, pero no lo es tanto. Simplemente dentro de los anexos, dentro del material adicional, hay lecturas, hay contenidos que le explican a usted lo que es una oración simple, lo que es una oración compuesta y lo que es una oración enunciativa. Escriba sus conclusiones y se va a dar cuenta que dentro de esas conclusiones, dentro de esas 3 expresiones que dio, va a encontrarlas de manera automática, prácticamente van a estar ahí. Las simples, las compuestas y las enunciativas. No es nada del otro mundo. Nota 2. En caso de dudas sobre el concepto de oraciones simples, compuestas y enunciativas, por favor consultar en el entorno de conocimiento los artículos. Uno que se llama la oración y el párrafo y otro que se llama de la oración simple a la compuesta. También en el anexo 1 podrá acceder al manual del lenguaje, donde encontrará los diferentes tipos de oración. Ese manual es fundamental. En el curso es novedoso ese manual, es nuevo, no se había incluido en cursos anteriores, de manera que les recomiendo, ya que a forma personal, el manual del lenguaje que se encuentra
que proviene de una editorial muy especializada en eso. ¿Alguna consulta, alguna pregunta hasta aquí? ¿De la rúbrica? Bueno, dentro de la guía se llama Guía de Actividades y Rúbrica de Evaluación. La rúbrica de evaluación, que está como parte 3 al final de la guía, dice formato de rúbrica de evaluación. La rúbrica es aquel elemento, aquella herramienta que nos permite tener claro cuáles son los criterios sobre los cuales se va a evaluar el trabajo que entreguemos. Antes de eso, después de que hemos hecho el trabajo, el trayecto completo del foro, que hemos compartido, que hemos recibido retroalimentación, que hemos recibido comentarios de los compañeros, ya ese es el trabajo grupal de foro, ¿no? Pero ya de manera individual cada quien recoge lo suyo y de manera individual va a presentar un trabajo, eso, individual. Cada quien ya retoma lo que le dijo sobre lo suyo el grupo, lo que le dijo sobre lo suyo el tutor, y se dispone a elaborar o a darle forma final a un trabajo escrito. Esto se llama un trabajo escrito de tipo personal que va a enviar bajo unas técnicas que la misma guía da, cómo elaborarlo, cómo presentarlo, como la carátula, como el orden de los elementos, y ese se va para el entorno de evaluación, y luego en evaluación se tendrá en cuenta la rúbrica que está aquí al final de la guía. Entonces, los criterios de evaluación nos lo dan claro. No la vamos a leer toda, pero digamos que nos están indicando. El primer criterio es el carácter descriptivo del texto, o sea, qué tan descriptivo, si se trata de autorretrato, entonces, qué características como descriptivo tiene el texto. Dice, este criterio representa 30 puntos del total de 115. Esta tarea tiene un valor de 115. Recuerden que el cuestionario inicial valía solamente 25 puntos. Era como el abrebocas al curso. La tarea 2 vale 115. Más adelante vamos a encontrar tareas que pueden valer hasta 125 puntos. En este caso, 30 puntos del total de los 115 que vale la tarea pertenecen al criterio de evaluación, al criterio del carácter descriptivo del texto. El segundo criterio es la coherencia del texto. Coherencia. Que la cosa tenga orden, que la cosa coincida, que el texto tenga validez, tenga ritmo, sea un todo como tal. Ese criterio tiene un valor de 20 puntos. Esos 20 puntos, ahí se mira si el nivel que tiene es medio, si es alto, si es bajo. Luego tenemos el tercer criterio, que es el de la cohesión del texto. Este criterio representa 20 puntos del total de 115, o sea, 20, 20 y así. Cohesión y coherencia nos daría un tiempo aquí para explicarlos, pero sobre eso también hay material dentro de las lecturas, la diferencia entre cohesión y entre coherencia. Pero digamos en general que la cohesión y la coherencia se dan en la medida en que el texto esté bien concebido y esté bien puntuado, esté bien ordenado. Ahí la cohesión y la coherencia tendrán validez de una forma prácticamente automática, porque es que no hay gente que confunde los dos términos. Sin embargo, para ampliar esos conceptos fácilmente, usted busca en la misma web qué es cohesión y le sale cualquier cantidad de cosas diciéndole qué es cohesión y qué se diferencia de la coherencia. No lo tomen muy de la manera puramente teórica, sino más práctica. Luego el cuarto criterio de evaluación, que es la ortografía, el léxico y la gramática. Si decíamos que la cohesión y la coherencia dependen un poco de la puntuación y demás, pues obvio que el criterio de evaluación de ortografía, léxico y gramática, pues tiene validez también.
Ortografía simplemente es que las palabras estén bien escritas, que la puntuación esté bien hecha y que las tildes especialmente. En lo que más suele fallar la gente es en el manejo de las tildes, especialmente en aquellas palabras que se prestan para significar con tilde y significar sin tilde. El nombre. Inclusive el nombre. De las personas. Claro. Sí, inclusive me hace que la aclaración la profesora de que incluso el nombre, a veces nosotros mismos no sabemos escribir nuestro nombre. O lo escribimos de carrera, no nos fijamos que nos quedó un nombre con minúscula, nombre propio, el de nosotros o el de lugares. Hay gente que escribe, yo vivo a las orillas del río Putumayo, y escriben Putumayo con minúscula, sin tener en cuenta cosas básicas de gramática, y es que los nombres propios se inician con mayúscula. O yo vivo en Bogotá y fácilmente o olímpicamente escribimos Bogotá con B minúscula y sin tilde, ¿sí? O mi mamá me dijo y escribimos mamá sin tilde. Mi mamá sin tilde es una cosa y mi mamá con tilde es otra cosa. Lo mismo que papá. Y esos casos se dan mucho, lamentablemente. En eso tenemos que ser cuidadosos. Yo les colaboro, desde luego, en la parte de corrección de sus textos, pero no quiere decir que me lo van a dejar todo a mí. Ustedes van a hacer lo básico, que es escribir bien y manejar aquellas cositas fundamentales que nos enseñaron en el bachillerato. Como que mamá lleva tilde y como que los nombres propios empiezan con mayúscula y como que hay que saber diferenciar entre una coma y un punto seguido, que la puntuación es fundamental. Y otros signos de puntuación que hay y otros elementos que forman parte del buen escribir. O sea, yo le llamo a eso la gramática básica. Suelo escribirle mucho a veces. Revise sus conocimientos básicos de ortografía y gramática. Básicos son esos, sencillos. Aquí nos agregan también léxico, que manejemos bien las palabras, que tengamos la mayor posibilidad de utilizar sinónimos, antónimos y demás, y que los conocimientos gramaticales fundamentales estén a la mano. El quinto criterio es el de la manera como utilizamos e incluimos en el texto la metáfora y el símil, los adjetivos y los sustantivos, o sea, lo correspondiente a las tablas 1 y 2. El sexto criterio, las conclusiones, la manera como elaboramos las conclusiones, la manera como las escribimos y la manera como utilizamos el manejo de las clases de oración dentro de esas conclusiones, del trabajo general. ¿Alguna aclaración para hacer al respecto? Luisa pidió primero Luisa Rojas pidió la palabra. Luisa Rojas pidió la palabra. Díganos, Luisa. Sí, buenas noches, tutor. Es que yo tenía una pregunta. Es que en la plantilla que su merced nos envió en el grupo 222, entonces dice el párrafo 2, y dice, este subtítulo se debe quitar. O sea, cada párrafo debe tener un subtítulo diferente. Ah, sí. Ese es un material que elaboraron los compañeros para ampliar un poco la información respecto a cómo presentar el escrito. Cuando dice quítelo es porque le está diciendo... lo pongo aquí solamente para ilustrar, pero en la realidad de su trabajo ya no aparecerá eso, ¿sí? Inclusive hay gente que a veces escribe, por ejemplo, introducción, párrafo de introducción, tal cosa. Después dice párrafos de contenido. No, eso no se pone, eso se da por entendido que el primer párrafo es el párrafo introductorio y los otros 3 son de contenido y los otros 3 y el último es el párrafo de cierre. Entonces no clasifiquen los párrafos en el escrito. No, solamente es como que se da por entendido que ya el tutor sabe que a partir del segundo párrafo empiezan los 3 de contenido y que el último es el de conclusión. No tienen que decirlo, o el lector mismo, no solamente el tutor, el lector, cualquier lector, en este caso los compañeros de grupo también. Entonces, lo que dice esa plantilla, en esa plantilla, quiere decir, no lo incluya. Por ejemplo, dice, ¿me lo repite cómo es que dice ahí? Sí, señor.
Dice, párrafo 2 de desarrollo, este subtítulo se debe quitar en el trabajo a entregar. Exacto, entonces no escriba párrafo 2 de desarrollo, no escriba párrafo 1 de desarrollo, no escriba párrafo 3 de desarrollo. O sea, no escriban de qué clase de párrafo va a desarrollar enseguida. Eso es innecesario. Y eso además, usted no ven, por ejemplo, cuando ven una noticia no van a decir, no van a encontrar que el primer párrafo diga el párrafo de tal cosa y que los otros diga párrafo de desarrollo de la noticia. No lo encuentran, ¿verdad? Porque eso solamente es una guía interna que uno lleva. ¿Sí? ¿Queda claro? Sí, tiene una pregunta Wendy Lisset. Wendy tiene una pregunta. Buenas noches, sí, señor. Con Dile referencia a a Luisa la... que por favor cierre el micrófono. Luisa, por favor, cierre el micrófono. Diga, qué Wendy. pena. Buenas noches. Con referente a la foto y al autorretrato que debemos entregar en el foro, ¿esos también van incluidos en el documento que le enviamos individualmente? Sí, claro, el contenido todo lo que se comparte en el foro prácticamente va al trabajo final individual. El Ok. trabajo final va a incluir pues la portada, una breve presentación de lo que hicieron, que equivaldría un poco a la introducción del trabajo. De esto hablaremos en otra tarea. Digan, el presente trabajo tiene como finalidad presentar el desarrollo de la tarea, de la guía de la tarea 2, denominada tal, fue una experiencia bonita o fue a través de este trabajo hemos podido aprender tal cosa. Muy breve, digamos una cosa breve indicando qué es lo que le van a presentar al lector a partir de ese momento. Ok, sí, señor. Y otra pregunta, ¿cuándo Y hacemos? perdón, entonces ya en el trabajo final va estructurado así, la portada, las palabras de presentación del trabajo breves, y luego viene el autorretrato, luego viene la selfie. El autorretrato, les decía, preferiblemente que haya sido compartido con nosotros para que lo podamos colaborar en la buena escritura, en la buena corrección. Y luego viene la selfie con su pie de foto, o sea, con su breve aclaración. Aquí me encuentro en mi lugar de trabajo donde desarrollamos actividades de tal cosa. Este es el lugar de mi estudio donde me encuentro siempre feliz de estar desarrollando las tareas de la UNAD. Ese tipo de cosas, unos pie de fotos. ¿Sí? Una sola es suficiente. Luego vienen las tablas 1, tabla 2, los contenidos de esas tablas, los símbolos, las metáforas, los adjetivos y los sustantivos tendrán que ver con lo que está en el contenido del autorretrato. O sea, son extractados del autorretrato. Luego vienen las conclusiones, creo, sí. Al final viene la bibliografía. La bibliografía es, digamos que la presentación de las referentes de los documentos que uno consulta para hacer el trabajo. Prácticamente la bibliografía es el listado de aquellos documentos que vienen en los anexos y que vienen en la misma guía, los materiales, los documentos de consulta que vienen ahí, se anotan al final del trabajo para indicar que se consultaron. No hagan trabajo completo sin antes leer los documentos bibliográficos, los anexos. Esos son los soportes que nos sirven a nosotros para entender lo que es un autorretrato, por ejemplo. Sobre autorretrato viene un documento, entonces eso le ayuda a aclarar. Sobre autorretrato, sobre símil, sobre metáforas, vienen documentos, eso le ayuda a aclarar. Entonces en la bibliografía se incluye los documentos que hemos consultado. Si de pronto consultaron alguno otro por cuenta de ustedes, pues también lo referencian, se incluyen ahí. Compartimos el link de asistencia. Vamos Y a la compartir el link de estudiante asistencia a partir de Dana este Rey. momento. Dana Rey quiere un ejemplo de título sugestivo. Un ejemplo, Dana Rey dice que quiere un título sugestivo.
por ejemplo, si usted es una persona que, supongamos que es una deportista, o destaca el hecho de ser una deportista, una atleta, una ciclista, alguien así, entonces un título sugestivo podría ser la mejor carrera de mi vida, o estoy desarrollando la mejor carrera, o algo así que tenga que ver con carrera y juegue con la palabra carrera, de carrera académica, con la palabra carrera en sentido deportivo, por ejemplo, ¿sí? Si por el contrario tengo otra actividad, a veces es más que todo jugar con palabras, hacer palabras con doble implicación, jugar con el contenido, que sea alguna referencia graciosa o alguna referencia aguda o alguna referencia poética a lo que más se destaque en el contenido del escrito. ¿Sí? Inclusive puede ser Sí. una metáfora. Inclusive puede ser una metáfora, ¿sí? Una metáfora, una frase metafórica puede ser el título. Sí. Listo, que si pudieron ingresar al link de asistencia. ¿Ya pudieron ingresar al link de asistencia? Sí, todo bien. Sí, señor. Sí, sí. Ah, bueno. Pues si hay más preguntas. Si hay más ya preguntas se o si no, vamos cerrando. Pero si hay más preguntas, que sea de una vez. Qué pena. Yo quería dar, por ejemplo, o sea, el ejemplo del título mío, Ujú. como yo, Sí. yo lo puse en inglés y también lo quería poner en Wayuunaki, pero no sé. Pero, sí, dígame. Pues, Que lo diga, que lo diga. digamos, sí lo puede hacer. O lo puede hacer. ¿Por qué en inglés? ¿Por qué pensó primero en inglés y no en el Wayuunaki? Pues a mí me gusta mucho el inglés. O sea, yo hablo el Wayuunaki, pero quería como variarlo más como al inglés. Y puse Love Yourself. Lo puse de esa manera. Y sí, está bien, está bien. Puede Sí. ser o también puede ser. Depende también de lo que diga, de cómo lo está expresando en el contenido, ¿sí? De qué hable en el contenido. Habla del inglés, habla del Wayuunaki, habla de su entorno respecto a esas dos lenguas o alguna cosa así. En parte sí. En parte sí. Sí. Entonces podría ser, colóquelo en alguna de las dos lenguas y dentro del contenido aclara de pronto el significado, sobre todo si es en la lengua wayuu, podría explicar mediante un asterisco o mediante un paréntesis o en algún momento del escrito, empezando el escrito, qué significa la expresión que utilizó. Diles que si saben cómo identificar el número de grupo. ¿Saben identificar su número de grupo? Bueno, yo sí, en participantes. En Sí, participantes, sí, Sí, claro. señor. Participantes, sí. Bueno, en participantes ubican su grupo. No pierdan de vista saber a qué grupo pertenecen. Les decía al comienzo, para quienes entraron tarde, siempre estar con el número claro y siempre que tengan que comunicarse, sobre todo con el tutor, para evitarle al tutor pérdidas de tiempo innecesarias y confusiones a veces. Me llamo fulano de tal grupo tal, ¿sí? Así me lo hayan dicho en otro correo de hace 15 días, no importa, siempre. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, hay un estudiante que dice que no sabe dónde, entonces vamos a ayudarle. Hay un estudiante que dice que no sabe dónde ubicar el número de grupo. Vamos a mirar entonces. Aquí está, en el curso. Se va al curso. Que si están viendo la pantalla. ¿Están viendo la pantalla? ¿Ven la pantalla? Sí, ¿Alguien que me señor. diga? Sí, Ah, señor. Bueno, entonces en la pantalla, para quien preguntaba que En la dónde parte estaba la de inferior participantes, en la parte izquierda inferior. Ahí aparece participantes y aparece El número de grupo, el número de... espérate, perdón. Aquí en participantes
Aquí la Participantes sale el nombre, Sale- sale inclusive, el participante sale el nombre del tutor. no, sale el suyo, sale el del estudiante. Bueno, Entonces, sí. participantes, el nombre del estudiante, dan clic y inclusive en la parte inferior, aquí les sale su número. Aquí donde dice grupo, les va a salir solamente un número, que es el número de ustedes. Estos son los A mí me números. salen todos porque soy el tutor de esos grupos. Ujú, pero ahí sale el número. Pero en el caso de ustedes sale solo Ya, listo. el grupo suyo. Darío, se acaba el tiempo. Bueno, son las 7:31, tiempo de cierre. Si no hablamos más hoy, de todas maneras no olviden que estamos disponibles, yo diría que las 24 horas del día. La verdad, uno siempre está por ahí y está consultando el Skype mínimo, está consultando la plataforma, está ingresando. No duden en consultar cualquier duda que tengan. Este es el Se link para consulta. unirse al Skype grupal. Este es el link para unirse al Skype grupal. El que dice skype.com, el Cical ACL. Bueno, ese es. ¿Listo? ¿Algo más para finalizar? ¿Alguien tiene que preguntar, comentar? No, señor. Muchas gracias, Señor, profe. gracias. No, a ustedes muchas gracias. Estoy a su Muchas gracias. disposición, estoy a sus órdenes y nos estamos viendo. Apenas comenzamos. A lo largo del periodo, esperen un segundito, vamos a tener varios encuentros. Los encuentros completos son 4. Este es el primero, que es hoy 14 de septiembre, lunes. El segundo, que es el de la tarea 3, lo tendremos el 8 de octubre, de 7 a 8 de la noche, un jueves. El de la tarea 4 lo tendremos el 9 de noviembre, de 6:30 a 7:30, un lunes como hoy. Y el de la tarea 5 ya tiene natilla y buñuelos, que será en diciembre 4, a las 7 de la noche empieza y termina a las 8, un viernes. Bueno, pero esto estamos informándonos a lo largo de todo el periodo, así que no se afanen todavía en copiar y nada de eso. Es para informarles que nos vamos a ver otras 3 veces más. Y además estamos ahí, en el foro siempre estamos ahí. No olviden eso. Estoy a su disposición, estoy para servirles. Me encanta ir conociéndolos y que me vayan conociendo también. Espero que trabajemos muy contentos, muy felices, muy relajados, pero responsables. Así que buenas noches para todos y que descansen y que aprendan mucho en este curso. ¿Vale? Hasta luego. Hasta luego, buenas Hasta noches. luego.